Si quieres ir a la universidad en Estados Unidos pero no sabes por dónde empezar, quédate en este vídeo porque vamos a ver cómo encontrar becas tanto deportivas como académicas y vamos a tener en cuenta todo lo que me hubiese gustado tener en cuenta a mí antes de ir a la universidad en Estados Unidos. Yo soy Daniel Martín, yo estudié allí en Nueva York mis 4 años de carrera con becas tanto deportivas como académicas, así que vamos a ello. Esta es la segunda parte del taller. En la primera parte, en el primer vídeo, hablamos en profundidad sobre el sistema universitario americano, sobre qué cosas se tienen en cuenta para si os aceptan o no os aceptan en algún tipo de universidad. Y os cuento cosas como, por ejemplo, que estudiar en Harvard no tiene que costar un dineral que no podamos llegar a pagar ni en 20 años de préstamo, etcétera. Sino que, pues ellos mismos, Harvard, en ese vídeo os cuento que os pueden llegar a dar una beca completa si la necesitáis, si demostráis la suficiente capacidad para ser admitidos como estudiantes y demás. Entonces, en este vídeo vamos a seguir profundizando, vamos a hablar más sobre cómo funciona el sistema universitario norteamericano. Vamos a ver qué sucede una vez os admiten. En el primer vídeo tratamos también una estrategia de aplicación a las universidades norteamericanas, a partir de la cual es muy probable que alguna de ellas os admita. Entonces vamos a ver qué hay que hacer una vez nos admiten, cómo calcular el precio, de cuánto nos van a costar, etcétera. Vamos a ver una herramienta que se llama Student Universe, que es de carácter más práctico, sirve simplemente entre comillas, porque es muy útil, para que os ahorréis dinero en los viajes a Estados Unidos. Imagino que veis este vídeo desde España o Latinoamérica principalmente, vais a tener que viajar a Estados Unidos un montón de veces. Entonces, con esta herramienta, en los 4 o 5 años de carrera, pues igual os ahorráis $1000, que no está nada mal. Vamos a ver qué pasaría una vez llegaseis a la universidad, si os admite alguna universidad, que como comento es bastante probable con la estrategia que estamos explicando en el canal, estrategia de aplicación. Entonces, ¿qué pasa una vez llegáis? ¿Cómo os podéis ahorrar dinero en el alquiler? ¿Qué clases tenéis que seleccionar? Y esta quinta parte es bastante importante. Obviamente estáis a muchos años, imagino si estáis viendo este vídeo, de acabar vuestra carrera universitaria, vuestro grado de 4 años, 5, los que sean, dependiendo de la carrera que queréis. Pero hay una cosa que hay que tener en cuenta, que es esto que se llama OPT, que es una figura legal de visados sobre el trabajo que vais a poder desarrollar en Estados Unidos una vez acabáis la carrera. Así que vamos a ello con el primer punto. En esta tablita, en el primer vídeo cubrimos toda esta parte. No la voy a cubrir en detalle porque, pues como comento, para eso está el primer vídeo, pero vamos a ir directamente a esta parte, a esta segunda. Ahora vamos a ver cómo funciona el acceso a una carrera específica. No tanto ya a la universidad, sino más específicamente a una carrera de esa universidad. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que en las universidades españolas y latinoamericanas, por lo general, hay un foco en la carrera. ¿Qué significa esto? Hay diferente dificultad para acceder a diferentes carreras. Por ejemplo, en España, si quieres estudiar medicina, tienes que sacar mucha mejor nota que si quieres estudiar otro tipo de carrera que esté menos demandada. También hay precios diferentes. Hay varias universidades privadas que tienen diferentes precios. Si vas a estudiar ingeniería, a lo mejor te cuesta un poco más que si vas a estudiar psicología. Entonces hay diferencias dependiendo de la carrera. Dentro de la misma universidad hay diferencias. Es decir, si la dificultad de acceso fuese representada como una valla que hay que superar, esa valla en España y Latinoamérica no está tanto alrededor de la universidad entera, sino alrededor de carreras específicas. En cambio, en Estados Unidos, esa valla tiene la misma altura para todas las carreras. ¿Qué significa eso? Que si tú quieres estudiar Bellas Artes, vas a tener que tener las mismas notas que si vas a estudiar pues medicina, ingeniería, etcétera. También es el mismo precio en todas las carreras. O sea que no hay ciertas áreas del conocimiento humano que quedan pues bajo diferentes niveles de dificultad para acceder a ellas. De esto se deriva algo muy importante y es que si os interesa mucho alguna carrera que pueda ser un poco menos transitada, digamos, en términos sociales, que no esté tan aceptada porque se piensa, yo por ejemplo quería estudiar psicología cuando estaba haciendo los 4 años de carrera, pero decidí meterme en administración de empresas porque pensaba que pues, si iba a ser un experto de la mente, pues no iba a tener trabajo. ¿Qué sucede? Que en Estados Unidos pues os va a costar el mismo esfuerzo entrar a una carrera que otra. Mi recomendación es que si os gusta algo mucho, teniendo en cuenta estos factores,
vayáis a estudiar eso. Obviamente es una recomendación, cada uno que haga lo que quiera. El segundo paso que vamos a ver es qué sucede, vosotros aplicáis a una universidad de estas, qué sucede cuando ya os han admitido. Entonces, este es un momento muy importante. Tengo aquí una carta de admisión de ejemplo, una mía del año pasado, cuando estaba aplicando a posgrados. En este momento es muy importante, que pongo aquí regla de oro, una vez te han admitido, ten mucha calma, porque en este momento os van a llegar, si vais con una agencia o si no vais con ninguna agencia y vais directamente por vuestra cuenta, os van a llegar cartas o bien de la agencia o bien de la universidad directamente, pues felicitándoos, adulándoos el ego, más que por simplificar, diciéndoos que sois muy guapos, sois muy buenos estudiantes, que están muy ilusionados. Esta carta es bastante más formal que todo eso, pero sí que hay ciertas universidades que mandan cartas, digamos, más llamativas. Entonces ahí hay que mantener la calma por un simple hecho, y es que en este tipo de cartas no suelen decir, aquí tenemos una, no suelen decir cuánto os va a costar la universidad. Entonces nunca lo aceptéis una oferta así porque sí, sin tener clara esta fórmula, que ya la vimos en el primer vídeo, aquí la tenemos con datos, pero en la que se calcula el coste anual de la universidad. En este coste anual hay que tener en cuenta la matrícula de la universidad, que se paga anualmente, el alojamiento, la comida, los viajes, un seguro médico y la beca que se están dando. Todo esto se suma, la beca se resta. Entonces, una vez tenéis en cuenta todos estos costes y le restáis la beca, estáis en una posición de evaluar esta carta de admisión. Si este coste anual queda a un precio que os podéis permitir, que está dentro de un rango previo que estipuláis vosotros y decís, mira, yo me puedo gastar al año para ir a estudiar en Estados Unidos $10.000, por ejemplo. Pues si estas cartas quedan en ese rango, pues adelante. Estamos en una posición de mandar un email y decir que estamos de acuerdo y queremos ir a esa universidad o no. Una vez aceptáis esa oferta, va a haber trámites de inmigración, burocráticos, quizás haga un vídeo de eso si os interesa, aunque quizás es un poco más elaborado y más adelante cuando tenga más sentido después de hacer todos estos vídeos más básicos. Es importante que sepáis, cuando llegáis allí, que en esta página, vamos a verla por aquí, como he comentado, vais a tener que hacer un montón de viajes. Entonces no viene mal saber esto, que son un poco trucos de perro viejo que uno descubre a base de estar estudiando allí. Aquí, a base de ser estudiantes, vais a poder reducir el precio de los aviones, compararlos con otras webs, porque no siempre es cierto, pero sí que es probablemente que os ahorréis, mira, save up to 60% at hotels. Os ahorréis cierto dinero, así que conviene tener en cuenta Student Universe, porque en esta fórmula, el alojamiento, pues anualmente viajes, igual os bajan pues $150, $200, que para eso estamos, ¿no? Para ahorrar dinero e ir a la mejor universidad posible. Esto, lo de los viajes es importante, pero un poco secundario. Esto sí es súper importante, el alojamiento. Si os han admitido en una universidad y ha quedado a un precio que vosotros consideráis adecuado, razonable, el alojamiento es muy importante porque hay dos opciones. Una es que viváis de alquiler en algún sitio cercano a la universidad, pues las universidades tienen su campus y alrededor suelen tener bastantes complejos de alquiler, o podéis vivir en el campus. El precio se reduce bastante. Sucede que las universidades, siendo negocio, cuando tenéis que vivir en el campus, o sea, cuando llegáis a la universidad el primer año, hay algunas que os obligan a vivir en el campus. Eso va a hacer que en este primer año el alojamiento en esta fórmula os vaya a costar más. Hay algunas que solo a los que son estudiantes de segundo, tercero y cuarto año les dejan. Esto simplemente conviene saberlo por si lo podéis pelear y si creéis que os es conveniente ahorraros ese dinero y vivir de alquiler en otro sitio, en habitaciones con otros estudiantes, pues hacéis eso y os vais a ahorrar un montón de dinero. Entonces, las universidades norteamericanas tienen un formato de clases, por lo general el 90% de las universidades. Me quedo sin voz. El 90% de las universidades en Estados Unidos, 90% aproximado, tiene un formato de clases en el que vosotros no vais a estar dando clases únicamente que tienen que ver con vuestra carrera. Imaginaos que queréis estudiar psicología. Pues entonces vais a tener major,
classes, que son las clases relacionadas a psicología, que van a ser clases, pues, las típicas clases que se dan en psicología. Van a ser, pues, a lo mejor alguna clase de neurociencia para que veáis cómo se comporta el cerebro, cómo está compuesto, alguna clase del comportamiento, quizás alguna clase de psicología clínica, introducción a la psicología, todo temas que suenan a psicología. Entonces eso va a formar un primer bloque en vuestra carrera que se llama las clases del major, las clases de vuestra carrera. Pero además vais a tener que obligatoriamente hacer clases que se llaman de artes liberales, liberal arts classes. Este tipo de clases vais a tener cierta libertad al elegirlas, pero van a tener que ser temas como historia, literatura, a veces música, a veces arte. Esto viene porque el sistema universitario norteamericano considera que tener un conocimiento amplio de varias ramas del saber humano, pues es positivo. Y también, en mi opinión, porque en el instituto todas estas cosas no se enseñan tan bien, entonces yo creo que quieren que se vuelva un poco a lo que pues, se solía conocer como una persona del Renacimiento, ¿no? Alguien que no tiene un conocimiento extremadamente específico en un área, sino que tiene ese tipo de conocimiento, pero también tiene un saber bastante amplio. Entonces tengo aquí unas notas de 2 semestres míos, que yo estudié Administración y Dirección de Empresas en el grado. Luego en el doctorado estoy haciendo psicología. Esto ya, ¿cómo es posible que se estudie un tipo de grado y luego en el doctorado, en el posgrado, se hagan otras ramas? Ya lo contaré en otro vídeo. Básicamente es porque pues, te juzgan por tus conocimientos y no por el grado o no grado que hayas hecho. Pero aquí podéis ver, estas son las clases, ¿no? De una carrera de Business Administration. Entonces tienes Financial Management, esto es Derecho, esto es una clase de informática. Todo esto puede cuadrar, ¿no? en un sistema español latinoamericano, pero ya empiezas a tener aquí temas en la historia moderna. Y esto es una clase de filosofía, introducción a la filosofía. Entonces estas dos clases forman parte de este bloque. Y estas tres clases, perdón, sí, estas tres de arriba forman parte, más vecinos, forman clase de este bloque del major. Entonces, de estos hechos, lo que se deriva es que si no estáis muy decididos a ver qué carrera queréis hacer, puede ser muy interesante decís, yo pues no sé qué carrera quiero hacer, pero creo que ir a la universidad es la mejor opción para mí, etcétera. Pues lo que podéis hacer es hacer una carrera en Estados Unidos, siempre y cuando se os quede a un coste adecuado, y entrar haciendo, para empezar, todas estas clases, que las vais a tener que hacer en prácticamente cualquier carrera. Aquí tenemos otra, por ejemplo, esta historia del arte contemporáneo tuve que dar, y introducción a la psicología, además de pues, marketing, investigación de mercado, operations management, etcétera, que serían clases que están más aquí. Entonces, ese tipo de clases, si las tomáis al principio, vais a poder hacerlo a través de lo que se llama Major Undecided. ¿Qué significa eso? Que como hemos dicho aquí, como la dificultad para acceder a las carreras es la misma en todas las carreras, vosotros vais a poder ir a la universidad sin decir qué carrera vais a hacer. Entonces, esto es muy positivo si no lo tenéis muy claro. Entonces vais a empezar una carrera con Major Undecided, carrera por decidir, carrera sin estipular todavía, y vais a dar clases generales, vais a dar clase de arte, de filosofía, de psicología, de estadística, varios temas. Entonces esos Major Undecided, hay algunas universidades que yo he visto que pueden durar hasta 2 años de carrera. 1 año y medio, 2 años, suele ser por lo general 1 año, el primer año. Entonces puede ser muy positivo porque, por ejemplo, en España, y una de las dificultades que encontraba y con gente con la que he hablado también, es que a los 16 años tienes que decidirte por ciencias o letras, o lo que se llama mixtas, que es pues, una mezcla de ciencias y letras. Entonces, si tú quieres estudiar ingeniería y has decidido a los 16 años que es así y quieres estudiarla, pues si luego a los 21, que con 16 años, pues no sé vosotros, pero yo no sabía ni dónde me apretaba el zapato, luego queréis cambiar, no vais a poder, porque habéis tomado una bifurcación donde ya no hay vuelta atrás en el sistema educativo con 16 años, entonces si con 21 os dais cuenta que vuestra pasión es otra cosa, pues no vais a poder. En este sistema universitario americano sí vais a poder, entonces conviene tenerlo en cuenta también, que por este liberal arts vais a poder hacer un major undecided. Y como el último tema que quería tratar en este vídeo, un poco más corto que el anterior,
es algo muy, muy, muy importante cuando terminas la carrera, pero que hay que tenerlo en cuenta antes de comenzar y a la hora de seleccionar. Y es que en Estados Unidos hay una figura legal que se llama OPT, es Optional Practical Training. Lo vamos a poner aquí para que veáis la web del... Vale, entonces esto de Optional Practical Training es para estudiantes internacionales, como vais a ser vosotros, a no ser que tengáis ciudadanía americana o tengáis una green card, una tarjeta verde, que es difícil de conseguir. A mí me gustaría tenerla, pero no la tengo. Entonces, esto lo más importante que tenéis que saber es que ya haré un vídeo más en detalle, aunque esto lo tenéis también en la guía que voy a sacar, en el libro que voy a publicar sobre cómo ir a Estados Unidos. Lo más importante que tenéis que saber es que esto es el permiso para trabajar. Yo cuando fui iba con una agencia en la que no me comentaron mucho de esto, por no decir nada, y no me dijeron que pues, yo en mi inocencia de adolescente pensaba que iba a ir a Estados Unidos, iba a acabar mi carrera, iba a poder trabajar allí y ya está. Nada más lejos de la realidad. Estados Unidos es un país muy proteccionista. Si sois estudiantes internacionales todo cuesta un poco más en cuanto a esfuerzo y en cuanto a dinero a veces también. Y os van a dejar trabajar entre 1 y 3 años. ¿De qué depende si es 1 o 3 años después de la carrera? Depende de la carrera que hayáis estudiado. Entonces, Estados Unidos considera que le vienen muy bien las personas que han hecho una carrera de ciencias, lo que se llama, aquí podéis ver toda la información si queréis de la OPT, lo que se llama una carrera STEM Fields, que es Science, Technology, Engineering and Mathematics. Si estudiáis una carrera de estas, hay algunas que están más entre medias, por ejemplo, psicología a veces se considera STEM, a veces no, porque es una ciencia, pero no es una ciencia dura, hard science, como la química, como la biología, como la física. Si estudiáis este tipo de carreras, el gobierno americano os permite estar trabajando allí hasta 3 años después de vuestra carrera, lo cual es muy interesante porque, oye, en 3 años en Estados Unidos ya se puede ganar cierto dinero, se hace cierto currículum. Si estudiáis una carrera que no es de STEM, esto tiene más detalles, pero estáis 1 año. Entonces ya detallaré más todo eso, pero conviene tenerlo en cuenta porque si estáis entre medias, entre estudiar algo que no es de ciencia o algo que sí es de ciencia, pues oye, hay que tener esto en cuenta. Haremos un tercer vídeo en el que detallaré, iremos paso por paso. Me pongo yo pues en los zapatos en los que estaba, que son los vuestros, en los que estaba antes de hacer la carrera, y me voy a ir metiendo en todas las páginas web, voy a ir rellenando formularios. Va a ser un vídeo más práctico, más manos a la obra, que vamos a sacar para que veáis que realmente pues nada de esto está en otro mundo y que no es inaccesible, sino que pues todo está a una búsqueda de distancia. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Si os ha gustado, dejadme un like para que yo sepa pues, que este tipo de vídeos os es útil. Y dejadme algún comentario con qué cosas querríais tratar. Y nos vemos en la próxima.